Te has despertado en medio de la mañana con tu corazón disparado sin razón aparente. Has sentido que estabas viviendo una vida que no era tuya, solo para evitar confrontar lo que más temía. Durante 35 años de mi vida, viví atrapado por un miedo invisible que controlaba cada decisión que tomé, hasta el día en que descubrí que el miedo no era mi enemigo, él era mi mejor maestro disfrazado. Mi nombre es José Zavala. He sido psicólogo durante más de 2 décadas, y hoy compartiré con ustedes el secreto de que la industria del desarrollo personal no quiere que sepa. El miedo no necesita ser curado, necesita ser entendido. Y esta comprensión cambiará completamente la forma en que ves tu propia existencia. Desarrollo principal: el encarcelamiento invisible del miedo. Recuerdo vívidamente en el momento en que me di cuenta de que vivía como un prisionero en mi propia vida. Era un jueves por la tarde, tenía 42 años, y estaba sentado en mi oficina, escuchando a un paciente para describir exactamente los mismos patrones que yo mismo viví. Ella habló sobre cómo evitó las relaciones profundas por miedo al rechazo, cómo siempre eligió el camino más seguro profesionalmente, incluso si eso significaba renunciar a sus sueños. Mientras hablaba, una verdad devastadora me golpeó como un rayo. Estaba describiendo mi propia vida a través de sus palabras. Durante décadas, construí una existencia completa basada en la evitación. Evitó el conflicto, evitó los riesgos, evitó cualquier situación que pudiera exponerme a la posibilidad de fallar o ser rechazado. Pensé que estaba siendo inteligente, prudente. De hecho, estaba siendo un cobarde disfrazado de sabio. El miedo se había convertido en mi consejero silencioso, susurrando en mi oído antes de cada decisión importante. ¿Qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si no eres lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si descubres que eres un fraude? Estas voces internas se familiarizaron que ni siquiera las cuestioné más. Eran simplemente parte de la banda sonora de mi vida. La gran mentira sobre el miedo. La sociedad nos enseña que el miedo es algo para ser eliminado, conquistado, superado. Pasamos fortuna en cursos, terapias y libros de autoevaluación que prometen liberarse del miedo para siempre. Pero aquí está la verdad que pocos tienen el coraje de admitir. Este enfoque es fundamentalmente incorrecto e incluso peligroso. El miedo no es un defecto de fabricación de la psique humana. Es un sofisticado sistema de navegación emocional desarrollado durante millones de años de evolución. Cuando tratamos de eliminar el miedo, esencialmente estamos tratando de desgarrar nuestra propia brújula interior. En mis primeros años como psicólogo, yo mismo caí en esta trampa. Ofrecí técnicas de mis pacientes para superar el miedo, los ejercicios de respiración para controlar la ansiedad, estrategias para superar el trauma. ¿Y sabes lo que pasó? Los síntomas volvieron, a menudo más intensos que antes. Era como si estuviéramos tratando de silenciar una alarma de incendio, en lugar de descubrir dónde estaba el fuego. Fue entonces cuando comencé a cuestionar todo lo que había aprendido sobre el miedo. Y fue en esta pregunta que descubrí el verdadero secreto, el momento de la revelación. La transformación comenzó cuando dejé de luchar contra mi propio miedo y comencé a diálogo con él. En una sesión de terapia personal, sí, todos los psicólogos también necesitan terapia. Mi terapeuta me hizo una pregunta simple que cambió todo. Joseph, si tu miedo podría hablar, ¿qué estaría tratando de decirte? Inicialmente, resistí la pregunta. Parecía absurdo. El miedo es el miedo, no hay nada que escuchar. Pero él insistió, y decidí rendirme al ejercicio. Cerré los ojos, y por primera vez en mi vida, en lugar de tratar de silenciar la voz del miedo, te invité a una conversación. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Mi miedo no estaba tratando de sabotearme, estaba tratando de protegerme. Cada no que había interpretado como una limitación era realmente un cuidado disfrazado. Mi miedo al rechazo me estaba protegiendo de las relaciones tóxicas. Mi miedo al fracaso me advirtió sobre las áreas donde necesitaba prepararme mejor.
Mi miedo a la vulnerabilidad me indicaba que había construido paredes tan altas que ni siquiera podía verlo más allá de ellas. Antes de continuar este viaje juntos, dígame aquí en los comentarios, ¿dónde estás viendo este video? ¿Y cuál fue la historia sobre el miedo que más te marcó aquí en el canal? Me encanta saber más sobre ti que acompañe este trabajo. El lenguaje secreto del miedo. Una vez que comencé a ver el miedo como un mensajero, en lugar de un enemigo, todo cambió. Desarrollé lo que yo llamo fluidez emocional, la capacidad de decodificar los mensajes que nuestras emociones intentan transmitirnos. El miedo a la soledad, por ejemplo, rara vez se trata de estar físicamente solo. La mayoría de las veces, se trata del terror existencial de no ser realmente visto o entendido por otro ser humano. Se trata del miedo a vivir toda la vida usando máscaras y nunca revelar quiénes somos realmente. El miedo al fracaso, que me atormentó tanto, no se trataba de no poder lograr objetivos externos. Se trataba del miedo a descubrir que yo no era la persona que imaginaba ser. Se trataba del terror de confrontar mi propia mediocridad, mis limitaciones, mi humanidad imperfecta. El miedo a la muerte, que es el miedo primordial del que se derivan todos los demás, no se trata solo del final de la existencia física. Se trata del miedo a llegar al final de la vida y darnos cuenta de que nunca vivimos realmente. Se trata del terror de perder el precioso presente, que es nuestra conciencia, en este universo infinito. La alquimia de la transformación. Cuando entendemos el lenguaje del miedo, sucede algo mágico. Se transforma a sí mismo. No desaparece. Esto sería imposible e indeseable, pero se convierte en sabiduría, discernimiento, coraje. Recuerdo a un paciente, un ejecutivo de 45 años que vivía paralizado por el miedo a tomar decisiones importantes. Durante meses, evitó la oportunidad de cambiar su trabajo porque tenía miedo de fallar en el nuevo puesto. Cuando comenzamos a explorar los mensajes detrás de este miedo, descubrimos que no tenía miedo de fallar profesionalmente. Tenía miedo de decepcionarse una vez más, ya que se había decepcionado cuando renunció a su sueño de ser músico a los 25 años. El miedo estaba tratando de protegerlo de otra decepción, pero también estaba privando a la posibilidad de crecer, sorprenderse, descubrir recursos internos que ni siquiera sabía que tenía. Trabajamos juntos para honrar la sabiduría del miedo, reconociendo los riesgos reales del cambio, mientras que también honramos su derecho a crecer y expandirse. Finalmente aceptó la nueva posición, pero de una manera completamente diferente. En lugar de huir del miedo o tratar de ignorarlo, lo llevó con él como un consejero cauteloso. Preparado redes de soporte mejores y establecidas, creó planes de contingencia. El miedo lo hizo más sabio, ya no limitado. Los 3 pilares del miedo a la comprensión. Con los años, he identificado 3 pilares fundamentales para transformar nuestra relación con el miedo. Estas no son técnicas o estrategias, sino un cambio fundamental de perspectiva. El primer pilar es la curiosidad compasiva. En lugar de juzgar nuestros miedos como signos de debilidad, nos acercamos a ellos con la misma curiosidad que tendríamos que conocer a un niño tímido. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Qué estás tratando de protegerme? ¿Qué sabiduría llevas? El segundo pilar es la aceptación activa. Esto no significa renuncia pasiva o conformismo. Significa reconocer que el miedo es una parte legítima de la experiencia humana y que tratar de eliminarlo es como tratar de eliminar una parte de nuestra propia humanidad. La aceptación activa es decir, puedes estar aquí, miedo, pero no dirigirás mi vida. El tercer pilar es una acción consciente. Una vez que entendemos y aceptamos nuestros miedos, podemos actuar conscientemente sobre ellos. Esto puede significar avanzar a pesar del miedo, retirarse cuando el miedo indica un peligro real o simplemente permanecer presente con molestias sin tener que hacer nada. El viaje de regreso a la vida, mi propia transformación no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual de despertar, como dejar lentamente de una densa niebla que había oscurecido mi visión durante décadas. Comencé a tomar decisiones que me habían sido impensables.
Dijo no para los compromisos que no se alinearon con mis valores, a pesar de que corre el riesgo de decepcionar a las personas importantes. Dijo sí por oportunidades que encendieron mi alma, incluso cuando no había garantías de éxito. Lo más importante, comencé a vivir con autenticidad que había sido extraña para mí. Dejé de tratar de ser la versión de mí mismo que pensé que otros querían ver y comencé simplemente quién era. Miedos, imperfecciones, vulnerabilidades y todo. La ironía es que cuanto más me volví auténticamente, más personas se conectan conmigo. Las relaciones que temía tanto perdidas. El éxito profesional que pensé que requería una máscara de perfección floreció cuando comencé a mostrar mi humanidad. Si disfruta de esta reflexión y desea continuar este viaje de autoconocimiento, suscríbase al canal y active la campana. Cada semana traigo nuevas ideas sobre cómo vivir de manera más auténtica y completa. Miedo como portal. Uno de los hallazgos más profundos de mi viaje fue darse cuenta de que nuestros mayores temores a menudo apuntan a nuestros mayores potenciales. Lo que más tememos es a menudo lo que debemos hacer más para convertirnos en quien realmente somos. Tengo un paciente que estaba aterrorizado de hablar en público. Durante años, evitó cualquier situación que implicara expresarse ante un grupo. Cuando comenzamos a explorar este miedo, descubrimos que detrás era una ardiente pasión por la justicia social y un profundo deseo de usar su voz para defender a los oprimidos. El miedo no estaba tratando de silenciarla. Estaba tratando de asegurarse de que cuando finalmente habló, sus palabras tendrían el peso y la autenticidad necesarios para crear un cambio real. El miedo la estaba preparando, no limitando. Hoy es una abogada de derechos humanos reconocido internacionalmente. Todavía teme antes de grandes presentaciones, pero ahora entiende que este miedo es una señal de que lo que está a punto de decir es importante. La sabiduría ancestral del miedo. Nuestros antepasados entendieron algo sobre el temor de que nosotros, en nuestra sociedad moderna, obsesionados con la comodidad y la seguridad, olvidemos. Sabían que el miedo es uno de nuestros mayores maestros espirituales. En las tradiciones chamánicas, el miedo es visto como un portal para el poder personal. No es algo para evitar, sino algo que se encuentra y se cruza conscientemente. Los guerreros espirituales sabían que para acceder a su verdadera fuerza, primero necesitaban hacer amigos con sus propios demonios internos. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, escribió: «Todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos». Expandiría esto: todo lo que nos asusta en nosotros mismos puede llevarnos a comprender nuestro verdadero potencial. Miedo y creatividad. Una de las áreas en las que veo más claramente la relación entre el miedo y el potencial es en la creatividad. Casi todos los artistas, escritores, músicos e innovadores que conozco comparten una característica común. Han aprendido a bailar con miedo, a no escapar de ella. La creatividad auténtica siempre implica vulnerabilidad. Cuando creamos algo verdaderamente original, esencialmente estamos diciendo: «Esta es mi alma desnuda. Por favor, sé amable». Es aterrador. Y eso es exactamente por qué es poderoso. Tuve un paciente, un escritor bloqueado durante más de 5 años. Había dejado de escribir después de que su primera novela recibió críticas mixtas. El miedo a la crítica se había vuelto más grande que su amor por la creación. Trabajamos juntos para refractar su relación con el miedo. En lugar de ver las críticas como ataques personales, comenzó a verlas como comentarios sobre su trabajo, no sobre su valor como persona. En lugar de ver el miedo al rechazo como una señal para detenerse, comenzó a verlo como una señal de que estaba creando algo que le importaba. 6 meses después, había terminado su segunda novela. Fue el trabajo más honesto y poderoso que había producido. Todavía tenía miedo de compartirlo con el mundo, pero ahora entendí que este miedo era una parte integral del proceso creativo, no un obstáculo para superar. Miedo en las relaciones. Quizás en ninguna área de la vida
El miedo está más presente y más mal entendido que en las relaciones íntimas. El miedo al rechazo, el abandono, la intimidad, la pérdida de identidad. Todos estos miedos bailan como sombras en los rincones de nuestros corazones. Durante años, evité relaciones profundas porque tenía miedo de ser rechazado si alguien realmente me conocía. Construí una personalidad encantadora y exitosa, que mantenía a las personas lo suficientemente cerca como para no sentirse solas, pero lo suficientemente distantes como para no sentirse realmente vulnerables. El resultado fue una serie de relaciones superficiales que me hicieron más solo que si estuviera realmente solo. La transformación se produjo cuando me di cuenta de que mi miedo al rechazo era en realidad un miedo al rechazo. Estaba tan desconectado de mi propia esencia que temía que si alguien realmente me viera, encontraría que no había nada sustancial que ver. El trabajo no era aprender a ser aceptado por otros. Fui a aprender a aceptarme. Una vez que hice mi propia imperfección, con mi propia humanidad desordenada y maravillosa, el miedo al rechazo se convirtió en un discernimiento relacional. Comencé a relacionarme con personas que podían verme por completo. Miedos, fracasos, sueños, esperanzas, y me aman exactamente por eso, no a pesar de eso. Y descubrí que tales personas existen. Estaban allí todo el tiempo, esperando que tuviera suficiente coraje para mostrarme. La neurociencia del miedo transformado. La neurociencia moderna confirma lo que siempre han sabido las tradiciones de la sabiduría. El miedo puede ser nuestro mayor catalizador para el crecimiento. Cuando enfrentamos nuestros miedos conscientemente, en lugar de evitarlos, creamos nuevas conexiones neuronales que amplían nuestra capacidad de responder a la vida. El cerebro humano tiene una característica fascinante llamada neuroplasticidad, la capacidad de reorganizar y formar nuevas conexiones neuronales durante toda la vida. Cuando evitamos sistemáticamente situaciones que nos asustan, fortalecemos los circuitos neuronales del miedo y la evitación. Pero cuando abordamos conscientemente nuestros miedos, con presencia y compasión, literalmente reconfiguramos nuestro cerebro para un mayor coraje y resiliencia. Esto no significa que debamos exponernos imprudentemente a situaciones peligrosas. Significa que debemos distinguir entre los temores que nos protegen de los peligros reales y los temores que nos protegen de las posibilidades de crecimiento. La invitación del miedo. Después de 2 décadas trabajando con personas que luchan contra sus propios miedos, llegué a una conclusión radical. El miedo no es un problema para resolver. Es una invitación a ser aceptada. Es una invitación para conocerse más profundamente. Es una invitación para cuestionar las historias que contamos sobre nosotros mismos. Es una invitación para descubrir recursos internos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Cada temor nos enfrenta conscientemente más capaces de amor, más capaces de compasión, más capaz de presencia auténtica en el mundo. Práctica diaria. Transformar nuestra relación con el miedo no es un evento único, sino una práctica diaria. La vida cotidiana nos ofrece oportunidades menores para elegir coraje en lugar de comodidad, autenticidad en lugar de aprobación, crecimiento en lugar de seguridad. Puede ser tan simple como decir, te amo, primero en una relación. Puede ser tan desafiante como dejar un trabajo que chupa tu alma para perseguir tu pasión. Puede ser tan sutil como permitirle sentir una emoción difícil en lugar de distraerla de inmediato. La clave es comenzar pequeña y consistente. Al igual que desarrollamos los músculos físicos a través del ejercicio regular, desarrollamos músculos de coraje a través de pequeños actos de valentía diaria. El legado del miedo transformado. Cuando transformamos nuestra relación con el miedo, no solo cambiamos nuestras propias vidas, cambiamos la vida de todos a nuestro alrededor. Nos convertimos en permiso de vida para que otros también sean auténticos, vulnerables, valientes. Nuestros hijos aprenden que es posible sentir miedo y, sin embargo, actuar con integridad. Nuestros socios encuentran que la vulnerabilidad y la fuerza pueden coexistir. Nuestros colegas ven que es posible ser profesional y humano al mismo tiempo.
Cuando dejamos de huir de nosotros mismos, también damos el otro permiso para dejar de escapar de sí mismos. Muerte como maestro supremo. Si todos los miedos derivan la ultimidad del miedo a la muerte, entonces hacer las paces con nuestra propia mortalidad es quizás el trabajo más importante que podemos hacer. No estoy hablando de volverse mórbido u obsesionado con la muerte, sino de usar la conciencia de nuestra finitud como una brújula para una vida más completa. Cuando realmente integramos el hecho de que nuestro tiempo aquí es limitado, muchos de nuestros temores más pequeños son revelados por lo que realmente son: distracciones de vivir plenamente. El miedo al juicio de los demás pierde su fuerza cuando recordamos que tanto nosotros como nosotros solo seremos recuerdos en unas pocas décadas. El miedo al fracaso se transforma cuando nos damos cuenta de que el verdadero fracaso no es intentarlo. Miedo como compasión. Uno de los logros más profundos de mi viaje fue descubrir que mis temores más profundos eran expresiones de amor distorsionado. Mi miedo a lastimar a los demás fue el amor por su felicidad. Mi miedo a ser abandonado fue el amor por la conexión. Mi miedo a no ser lo suficientemente bueno fue el amor por la excelencia. Cuando reconocemos el amor detrás de nuestros miedos, se vuelven naturalmente. El miedo a lastimar a los demás se convierte en compasión compasiva, que establece límites saludables. El miedo al abandono se convierte en autoestima, que no depende de la validación externa. El miedo a la insuficiencia se convierte en dedicación al crecimiento continuo. Al llegar al final de esta reflexión, me gustaría hacer una invitación. Si este mensaje ha resonado con usted, compártalo con alguien que necesite escucharlo. A veces, una sola perspectiva puede cambiar completamente la trayectoria de una vida. Y no olvide suscribirse al canal para obtener más contenido sobre la transformación emocional y el autoconocimiento. Volver al principio. Recuerde la pregunta que hice al principio. ¿Te has despertado en medio de la mañana con tu corazón disparado sin razón aparente? Hoy sé que hubo una razón. Mi corazón estaba tratando de despertarme a mi propia vida. Esas noches de insomnio no fueron síntomas de ansiedad para ser medicamados. Se les llamó urgentemente un alma que sabía que estaba viviendo por debajo de mi potencial, lo que permitía que el miedo dirigiera mi vida en lugar de informarla. El secreto que descubrí es simple pero revolucionario. El miedo no es tu enemigo. Él es su aliado disfrazado, su maestro más estricto, su guía más sabia. Cuando dejas de pelear con él y comienzas a bailar con él, toda tu vida se transforma. No tienes que ser valiente para comenzar. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar lo que tu miedo está tratando de enseñarte. Y cuando lo haga, descubrirá que siempre tenía todo el coraje que necesitaba. Ella estaba allí todo el tiempo, esperando pacientemente que dejes de huir de ti mismo. El miedo nunca fue el problema. El escape de uno mismo es que lo era. Bienvenido de nuevo a tu propia vida. Ella te estaba esperando.